en un futuro cercano. Los ríos y los arroyos están a punto de desbordarse. Miles continúan sin energía eléctrica después de los horrendos huracanes. 3 trombas han caído justo al sur de la ciudad. Y ahora un temblor. Yo pienso que se trata de un terremoto. Nunca había visto antes algo tan horrible. Les aconsejo que busquen refugio de inmediato. Oye, mami, Él es Jesús. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, hermanos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este domingo de resurrección de Semana Santa, donde celebramos la vida, porque Cristo realmente murió y resucitó una vez, y Él vive para siempre. Así que damos gracias a Dios el poder estar compartiendo en esta noche a través de la página del Facebook Punto de Encuentro, poder traer un mensaje, una palabra del Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor. El pastor José le da la bienvenida a todos, hermanos y amigos, a la transmisión de Punto de Encuentro en este día de abril, el 12, día domingo de resurrección. Así que le damos gracias al Señor. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios. En esta noche vamos a hablar de un tema que para muchos es de inquietud, para otros de total desconocimiento, para otros es un tabú. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios lo habla con tanta naturalidad y claridad para que todos lo podamos entender. ¿Sí? Estamos hablando acerca de los acontecimientos del fin, por un tema que en estos tiempos mucho se ha abordado acerca de los tiempos del fin. Así que vamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a hablar en esta noche un poco de este tema. Seguramente no vamos a poder indagar mucho en algunos temas puntuales, pero yo quiero traerle con la claridad que habla la palabra de Dios, con esa misma claridad le quiero llevar a usted acerca de los tiempos del fin y traerle a usted el conocimiento necesario que usted tiene que tener en estos días. Así que damos gracias al Señor y de esta manera ciertamente hay un gran interrogante cuando hablamos del tema acerca del tiempo del fin o las señales acerca del fin, o algunos dicen las señales de antes del fin, o para otros, como dice también las Escrituras, los principios, las señales, principios del fin o que anuncian el fin. Así que vamos a ver, y para ver esto vamos a ver precisamente a la luz de la palabra de Dios y, como le decía, con toda transparencia y claridad, así como la Biblia lo habla. Y usted dirá, pero ¿cómo no se entiende? Se entiende, usted lo va a entender en esta noche, porque la Biblia lo habla muy claramente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso que Dios, cuando habla de este tema, aunque para muchos es un tabú, algo misterioso, yo quiero decirte que no, esto ha sido un concepto de la gente, de los hombres, trayendo oscuridad a este tema, pero que ciertamente Dios lo habla con mucha naturalidad y claridad para que todos lo entiendan, precisamente porque Él tiene ese propósito que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna.
Entonces vamos a leer en la palabra de Dios, si usted quiere acompañarme o lo quiere simplemente escuchar en esta noche y después usted lo vuelve a revivir al mensaje a través de la página de Facebook Punto de Encuentro o el canal de YouTube Iglesia Punto de Encuentro. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, un libro tan misterioso para muchos, con tantas simbolismo que no puede llegar a entenderse. Yo quiero decirte que la palabra de Dios es clara, y clara con mucha claridad, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 1, ahí claramente el Señor habla y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, habla claro, ¿sí? El Señor habló acerca a sus siervos, acerca de las cosas que han de suceder pronto, ¿sí? Que han de suceder, inevitablemente van a suceder. Precisamente de la misma manera el libro de Apocalipsis, así como habla en su principio, en el capítulo 1, el versículo 1, diciendo que las cosas que han de suceder pronto, el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 22, vamos a leer el versículo 6, y dice de esta manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Fíjese, en el principio del libro de Apocalipsis, como en el final del libro de Apocalipsis, ciertamente el libro de Apocalipsis está escrito, vamos a ver en unos minutos nada más, es un libro que está escrito para ser entendido en los tiempos del fin. Y así habla en el principio como en el final del libro de Apocalipsis, diciendo que son ciertamente sucesos o acontecimientos que han de suceder. Eso quiero que quede claro y te quede claro, que estos acontecimientos de los que vamos a hablar, que ciertamente son los que anuncia la palabra de Dios, inevitablemente van a suceder, inevitablemente van a suceder. Usted podrá decir, pero pastor, ¿podemos orar para que no sucedan? Yo quiero decirte que tú puedes orar, pero van a suceder de todas maneras. Usted puede decir, pero pastor, la oración del justo lo puede. Sí, la oración del justo lo puede, pero no puede desviar, no puede cambiar el propósito o el plan de Dios. Usted podrá decir, pero para el que cree todo es posible y podemos juntarnos y reunirnos y creer, y si nos juntamos 2 o 3 y clamamos lo que pedimos, eso va a suceder, dice la palabra del Señor. Sí, hermano, tú te puedes reunir, puedes orar en este sentido, que estas cosas no pasen, pero no va a suceder de la manera que tú lo anhelas o que yo quiera, porque la palabra del Señor lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, como en el capítulo 22 versículo 6, dice que estas cosas sucederán, inevitablemente van a suceder. Sí, inevitablemente van a suceder estas cosas. Nada lo podrá hacer cambiar. Sucesos que van a suceder y que Dios ha establecido en su estrategia y en su plan, de que serían acontecimientos que tienen que suceder. Por más que alguien quisiera oponerse al plan divino de Dios, es inevitable. Acontecimientos que tienen que suceder. ¿Y de qué estamos hablando? Y estamos hablando de los acontecimientos acerca del fin, acerca del final de los tiempos, ¿sí? Acontecimientos acerca del fin del mundo, como tú quieras identificarlo. Pero eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Y lo primero que tenemos que entender, que la palabra de Dios dice que estas cosas son inevitables, que realmente van a suceder. Sí, van a suceder y no van a cambiar. Entonces, cuando nosotros
ya entendemos que estas cosas van a suceder. ¿Y por qué van a suceder? Porque dice la palabra de Dios, lo dice el Señor, van a suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué acontecimientos van a suceder? Entonces es ahí donde en muchas escrituras de la palabra de Dios hablan acerca de los tiempos del fin. Nosotros podemos enumerar el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, los evangelios, principalmente Mateos y Lucas, algunas de las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis hablan acerca de estos acontecimientos. Y tú podrás decir, pero estos libros, uno ha hablado con tanta diferencia de tiempo el uno del otro, siglos que separan entre el profeta Ezequiel y Daniel del libro de Apocalipsis. Precisamente todos estos concuerdan en acerca de los acontecimientos. Y estos acontecimientos en la palabra de Dios ciertamente están manifestados a través de parábolas, a través de símbolos, a través de estatuas, imágenes, a través de situaciones o en forma numérica. De una manera distinta, en los distintos libros está expresado acerca de los acontecimientos que han de suceder acerca del fin. Entonces tú te preguntarás, entonces, ¿cómo podemos entender si la palabra de Dios lo habla de esa manera, en forma de parábolas, en formas simbólicas, con números, con imágenes, etcétera, etcétera? Yo quiero decirte que vamos a empezar a ver a través de la palabra de Dios qué es lo que significan todas estas cosas. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Y para ello nosotros tenemos que leer el libro de Daniel. Ahí vamos a comenzar. No vamos a extendernos mucho, sino que simplemente queremos dar una claridad acerca de lo que habla las Escrituras, de los acontecimientos del fin de los tiempos, los cuales dice la palabra de Dios que tienen que suceder. Entonces vamos a ver el libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4, un versículo bastante conocido por los lectores de la Biblia, y dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros cuando leemos este pasaje de las Escrituras, ciertamente nos está dando señales. Y aquí tenemos que dividir las señales en dos. Vamos a dividir precisamente las señales en dos estructuras diferentes. Una que dice la palabra de Dios, dice Daniel, las palabras, ¿sí? Sella las palabras de este libro, ¿sí? Sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y después dice, y la ciencia correrá de aquí para allá. ¿Sí? La ciencia aumentará y el hombre correrá de aquí para allá. Ciertamente lo que está diciendo aquí, enumerando dos situaciones que nosotros tenemos que marcar, ¿sí? Primero vamos a plantearnos el tema de la ciencia y que el hombre correría. Es indiscutible que la ciencia ha aumentado como nunca ha aumentado. Si nosotros dividimos la historia del hombre, podemos decir que en los últimos 100 años aumentó la ciencia como no lo hizo en 1000 años anteriores. Si nosotros hablamos de que el hombre correría de aquí para allá, nosotros podemos decir que en el último 100 años de la historia del hombre, el hombre anteriormente a esto, lo más ligero que podía correr era al trote o a los pasos de un caballo. Pero en los últimos 100 años, el hombre se ha permitido por medio de la ciencia correr y en horas estar de un extremo al otro del mundo, o en minutos poder transcurrir distancias que antes quizás tardaban meses. Entonces, indiscutiblemente, la ciencia ha aumentado y el hombre ha corrido y corre de aquí para allá. Indiscutiblemente, esto es lo que hoy estamos viviendo. Y este acontecimiento, dice la palabra de Dios, dice Daniel, el Señor hablándole a Daniel, que eran señales del fin de los tiempos, eran señales del fin de los tiempos.
Entonces, indiscutiblemente hay una situación hoy claramente marcada a través de la palabra de Dios, que estamos transitando los tiempos que determina Daniel acerca y visto a la luz de la ciencia como tiempos ya del fin, donde la ciencia ha aumentado, ¿sí? Ha aumentado dramáticamente, ¿sí? Ha aumentado vertiginosamente. Pero lo otro que marca también Daniel es acerca de la palabra, que Dios le dijo: sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Precisamente sella las palabras proféticas. Entonces tenemos la ciencia y la profecía. Son los dos grandes acontecimientos que marcarían el tiempo del fin. Dos grandes acontecimientos. Entonces esto es lo que habla la palabra de Dios. Entonces nosotros hoy, a la luz de la palabra del Señor, vamos a ver ciertamente, por un lado, la ciencia y que el hombre correría ya está marcando principios de que estamos viviendo tiempos finales. Ahora vamos a ver la palabra profética que fue sellada por mucho tiempo y que sería declarada en el tiempo del fin. Y quiero decirte que Dios ha declarado esta palabra y la ha dejado para el tiempo del fin, y cuando llegara esa situación, Dios seguramente no quisiera que ninguno se pierda, y es por eso que en este tiempo esa palabra está revelada, está declarada, para que tú la puedas también entender, escudriñar y creerla, para que también puedas escapar a todas las cosas que vendrán. Sí, ¿por qué? Porque eso dice el libro de Lucas, capítulo 21, que ciertamente vendrán acontecimientos, vendrán lo que vamos a ver inmediatamente ahora después de esto, vendrán acontecimientos de los cuales no son nada alentadores sobre esta tierra, pero Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 21, velad y orad para que te sea digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Inevitablemente, querido hermano, inevitablemente, querido amigo, estas cosas van a venir y tienen que suceder. Entonces yo quiero advertirte, así como Dios ya lo está advirtiendo y hablándolo muy claramente para que todos puedan creerle. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, ¿sí? En el libro de Mateo capítulo 24, el libro de Mateo capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, ¿sí? Desde el versículo 4, haciendo mención primero, para que tú te ubiques, que fue la respuesta que Jesús hace a sus discípulos cuando estos le preguntaron qué señales habrían de venir en los últimos tiempos, ¿sí? En los últimos tiempos, los cuales son inevitables, ¿sí? Que tienen que suceder. Entonces Jesús le responde, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver, primeramente vamos a reafirmar lo que dice Lucas capítulo 21, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 22, versículo 6, que ciertamente estos son acontecimientos que tienen que acontecer. Es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor Jesucristo. Es necesario que todo esto acontezca. Bien. Entonces aquí vemos una serie de acontecimientos que Jesús empieza a enumerar. Y vamos a detallar alguno de ellos. Vamos a detallar alguno de estos acontecimientos. ¿Qué es lo que dice? El primero de ellos, el versículo 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Mire lo que dice, esa es la primer señal. Esa es la primer señal de la que habla como señales antes del fin. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Yo le dije que la palabra de Dios habla clara. La palabra de Dios es clara y contundente. Así como dice que estas cosas tienen que suceder, tienen que acontecer, nadie las puede evitar, que van a ir sucediendo y que también de ellas se pueden escapar, dice el Señor, y que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Entonces vamos a ver, la primera de las señales que enumera el Señor, dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, en el segundo libro de Tesalonicense, capítulo 2, el versículo 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo a través del apóstol Pablo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, ya está marcando el tiempo. Está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses y le está marcando que está hablando acerca del final de los tiempos, ¿sí? Acerca del final de los tiempos. Está hablando, el apóstol Pablo está haciendo una palabra profética acerca de los tiempos y marcando acontecimientos que serían el final de los tiempos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando la venida del Señor esté cerca, le está diciendo a la iglesia, por favor, que nadie los mueva, que no se dejen inquietar, que no entre confusión alguna, que no se dejen engañar ni por palabras, ni por cartas, ni por señales, por ningún medio te dejes engañar, dice el apóstol Pablo, ni por palabra, ni por carta, ni que fuera nuestra, ni el sentido que el Señor está cerca. Nadie, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor. Dice, no vendrá. ¿Quién? El Señor. No vendrá, sino que antes se tiene que manifestar la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí primero está hablando el apóstol Pablo acerca de que está anunciando acontecimientos que serían antes de la venida del Señor y que serían acontecimientos del final de los tiempos. ¿Y cuál es esta señal? Dice que muchos serían engañados y Pablo dice, mira que nadie te mueva de donde te encuentres. Mira que nadie te saque de donde estés. Mira que nadie venga a traerte, como dice en otras palabras, en otros libros, otras iglesias, ni filosofía, ni hueca sutileza, ¿sí? No te dejes engañar, dice el apóstol Pablo, porque tiene que manifestarse la apostasía. ¿Qué es lo que es apostasía? ¿Qué es lo que es apostatar? Apostatar significa separar, literalmente. Apostatar significa separar del griego. Es separar, es decir, que nadie te separe de Cristo. Que nada te separe de Cristo. Y esto es lamentable. Estamos viendo en estos tiempos donde hay cristianos que están apostatando, quiere decir, se están separando de la fe, se están separando de aquel en el cual creyeron, se están separando de aquel en el que un día ante él se confesaron. Hay muchos que se están separando. Dice, no te dejes engañar, no te dejes llevar como hojas por el viento de aquí para allá. Hay mucha gente que está teniendo esta actitud. Y no es de extrañar
que hay gente que tenga este tipo de actitud de estar siendo llevada como cualquier viento de doctrina de un lugar a otro, de una iglesia a otra. Nunca encuentran la iglesia perfecta, nunca encuentran la doctrina que a ellos les convenza. Yo quiero decirte que eso es señales, son señales del tiempo del fin. Gente que fue bautizada en agua, que recibió el Espíritu Santo, gente que por demás a veces hasta llegó a predicar, cantar, tocar en la iglesia del Señor, y hoy día han apostatado de la fe, se han entregado a hueca sutileza, a tradiciones de hombre, se han apartado a doctrinas erróneas, se han dejado llevar por cualquier viento de doctrina. Señales de los tiempos del fin, querido hermano. No es que esté acusando ni señalando a nadie, estoy marcando lo que las Escrituras están diciendo acerca de los acontecimientos de los tiempos del fin. Y la primera de las señales que enumera Mateo capítulo 24 versículo 4, la primera de las señales es que vendrán muchos engañando, y muchos serán engañados, y muchos apostatarán de la fe, como dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicense, en el capítulo 2, el versículo 3, muchos apostatarán de la fe. Muchos se están apartando, muchos se han apartado, muchos han sido instrumentos del enemigo para marcar los tiempos de la venida de Cristo. Sí, tiempo de la venida de Cristo. Yo quiero decirte, hermano, que conforme a esto tienes que reflexionar y recapacitar. Y tú, hermano, cuando vea que alguien está apostatando de la fe, apartándose de aquel en el cual creyeron, yéndose a doctrinas erróneas, equivocadas, yéndose a tradiciones o sutilezas, huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, dejándose llevar por cualquier viento de doctrina. Yo quiero decirte que es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que orar en la iglesia, es cuando más tenemos que clamar a Dios, es cuando tenemos que empezar a alzar nuestra cabeza a los cielos. ¿Por qué? Porque esa es señal de la venida de Cristo. Es señal de la venida del Señor. Así que yo quiero decirte, hermano, esto dice la palabra de Dios acerca de los acontecimientos del fin de los tiempos. La primera de las señales es que apostatarán de la fe. Sí, eso dice el apóstol Pablo, apostatarán de la fe. Yo no sé, hay muchos que fueron bautizados, descendieron a las aguas, recibieron el nombre del Señor Jesucristo, hablaron en lengua, confesaron delante de Dios. Y yo no sé hoy día dónde están. Sí, ¿dónde están? Están marcando el tiempo, nada más. Están marcando el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Que no seas tú, hermano, que estás firme hoy día, tú que todavía te sostienes en la fe, que crees en el Señor, que no has apostatado, que no te has separado. Yo quiero decirte que es tiempo de orar, porque muchos apostatarán y muchos se apartarán, dando señal de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que apostatarán en la fe y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vamos a entrar en ese tema puntual, específico pero antes que venga el hombre de pecado, antes que venga el inicuo, antes que se manifieste, el cual ya vamos a hablar un poquito más adelante, yo quiero decirte que la primera de las señales es que muchos se apartarán del Señor. Muchos se apartarán de Dios. Así que vamos a dar gracias a Dios por aquellos de los cuales todavía nos sostenemos y creemos en el Señor y mantenemos nuestra fe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mateo capítulo 24, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces eso es lo que habíamos visto como primera señal: gente que se aparta, gente que se separa, apóstatas de la fe, gente que son llevados de un lugar a otro por cualquier viento de doctrina, que nunca pudieron conocer al Señor y nunca pudieron reconocer en el Señor su supremacía. Entonces esa es la primera de la señal. Y luego, ¿qué sigue diciendo el Señor?
y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿sí? Será todo esto principio de dolores. Yo quiero decirte que cuando leemos esto, por eso te decía que la palabra de Dios es clara, es clara. Dios no anda con acertijos para que tú entiendas estas cosas. No, Dios es claro porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces la primera de las señales son los apóstatas, los que se separan, los que le dan la espalda al Señor, los que son llevados por cualquier viento de doctrina, donde mejor le pinta, donde mejor les parece. Pero la señal es subsiguiente, que dice la palabra del Señor, y habrá guerras y rumores de guerra. Habrá terremotos, habrá pestilencia, habrá hambre. Y todo esto es necesario que acontezca, dice el Señor, pero no es el fin, es el principio de dolores. Así te digo, Dios lo habla claro. Y yo cuando leemos esta palabra, yo quiero decirte que ahora te da esto transparencia y claridad, seguro que te da transparencia y claridad, porque cuando la palabra del Señor dice, y habrá guerra, yo quiero decirte que si nosotros miramos la humanidad para 100 años para atrás, ha vivido 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, ha vivido infinidades conflictos bélicos en todas partes del mundo, los atentados, el terrorismo. Cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, nación contra nación, a nadie nos extraña, está hablando literalmente el Señor, que estas serían señales acerca del fin de los tiempos. Sí, esto no lo desconoce nadie puede desconocer 2 guerras mundiales que mataron y asesinaron a millones de personas, como no antes en la historia de la humanidad. Todos los atentados terroristas, todos los conflictos bélicos en distintos lugares del planeta. Yo quiero decirte que esto no es necesario que tú lo confirmes, tú ya lo sabes. No es necesario que lo reafirmes. Ya tú lo conoces, que esto es lo que ha estado viviendo y estamos viviendo en este tiempo. Cuando hablamos de peste, ¿y qué estamos viviendo? Cuando hablamos de pestilencia, ¿qué estamos viviendo? Cuando hablamos de muerte, que dice la palabra del Señor, ¿y qué estamos viviendo? Si no estamos viviendo esto precisamente, y si no, ¿por qué estamos recluidos en nuestra casa? ¿Por qué hay tantos problemas políticos, ¿sí?, de sanidad a nivel mundial, donde se están enumerando y contando los que se infectan, los que se mueren, los que se sanan? Quiero decirte que literalmente Dios está hablando. Dios está hablando con total naturalidad y claridad, diciendo esto tiene que suceder, esto debe de acontecer, nadie lo puede evitar, son cosas que van a suceder, pero son señales de los tiempos del fin. Así lo determinó el libro de Daniel. El libro de Daniel lo determinó, como decíamos, una cosa era la ciencia y el hombre corriendo de aquí para allá, y la otra eran las palabras proféticas, las que deberían ser abiertas, declaradas, dadas a conocer en el tiempo del fin. Y lo que estamos hablando, precisamente es lo que determina de los tiempos del fin, en el libro de Mateo capítulo 24, el libro de Lucas capítulo 21, el libro de Apocalipsis, que comienza diciendo, y estas señales y estos acontecimientos sucederán, y después empieza a hablar en el capítulo 6 acerca de todos los acontecimientos que son los que acabamos de enumerar, coincidentemente con el libro de Mateo, el capítulo 24. ¿Qué tal, hermano y amigo? ¿Sí? ¿Te sorprende que Dios lo hable con tanta transparencia, con tanta claridad? Que Dios lo hable en las Escrituras de esta manera y tan literalmente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna.
Por eso que Dios te habla claramente. Pero ¿qué sucede? Tenemos el primero de los acontecimientos, los que salen a engañar y los que son engañados y los que se separan de la verdad y del camino de Dios. Y después tenemos las guerras, rumores de guerra, nación contra nación, las pestes, el hambre, pestilencia, que es lo que determina señales antes del fin y que todos conocemos, y terremotos, que todos conocemos y que nadie ha desconocido, que son acontecimientos que hemos vivido recientemente o estamos viviendo, nadie desconoce. Y la palabra del Señor lo había expresado claramente. Pero inmediatamente después de esto, diciendo el Señor, y no es el fin, no es el fin. No es el fin. Y el versículo 8 de Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolores. Yo no quiero desalentarte, ¿no? Pero yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Sí, será principio de dolores. Porque inmediatamente después dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán, y una serie de acontecimientos. Después de todo esto va a venir algo drástico, catastrófico sobre la tierra. Después de todo esto, después de todo lo que, si vos creíste que era drástico y era catastrófico, poder pasar las guerras, que hubiera pestilencia, que hubiera nación contra nación, que hubiera peste, que hubiera hambre, que hubiera muerte, como lo que estamos viviendo en estos días. Si a vos esto te asombra como algo trágico, yo quiero decirte que después de esto, dice la palabra de Dios que aún viene todavía esto es el principio, que después de esto viene algo mucho más catastrófico. Viene algo mucho peor. ¿Sí? Viene mucho peor, viene algo muy drástico y dramático, y sobre todo para la iglesia del Señor, sobre todo para la iglesia de Dios. Entonces yo quiero decirte, hermano, que hay acontecimientos de los cuales ya son literalmente ¿sí? cumplidos sobre esta tierra, se están cumpliendo, pero dice esto es principio de dolores. Y todo esto lleva a una necesidad del mundo, lleva esto a una necesidad donde los problemas bélicos, donde el hambre, donde las pestes, las muertes, el fracaso de las políticas, el fracaso de los sistemas económicos, el fracaso de los proyectos y sistemas de salud. ¿Qué es lo que lleva a esto? ¿Qué es lo que va a conllevar todo esto? Va a conllevar a que la humanidad, los gobiernos, tengan la necesidad, y va a ser visto con buenos ojos, a que el mundo empiece a unificar criterios, a que se unifiquen criterios políticos, criterios económicos y criterios de salud, porque hoy en día ningún país va a poder sostenerse sin la ayuda del otro. Nadie va a poder salir del caos económico si no es subvencionado. Nadie va a poder resolver los problemas de salud si no recibe la ayuda del otro. Esto va a despertar en los líderes del mundo, va a despertar a que empiecen a ver con buenos ojos la unificación de los criterios políticos, económicos, educacionales, de salud sobre todo el mundo. Y esto va a ser visto con buenos ojos, va a ser visto con buenos ojos por todo, aún por los ojos de los cristianos. Va a ser visto con buenos ojos, aún por los ojos de los conocedores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber alternativa, no va a haber salida, no va a haber otra solución en la humanidad a que no acontezca estos acontecimientos, este acontecimiento en particular, que tiene que suceder, es que empiece a manifestarse un gobierno único, un gobierno mundial, un gobierno que determine políticas a nivel global, políticas de todas las áreas y de todas las índoles. Yo quiero decirte, hermano, que esto no es casualidad, esto lo determina la palabra del Señor.
Esto lo determina la palabra de Dios. Yo no quiero entrar en ese tema para entrar a marcar, sino Apocalipsis capítulo 13, empieza a leerlo y vas a descubrir todo esto, donde empezará a manifestarse lo que ha de ser llamado, ¿sí?, el gobierno único, un gobierno mundial, donde tratarán de unificar políticas para hacer una moneda a nivel mundial, donde tratarán de unificar políticas para hacer un programa de gobierno a nivel mundial. Sí, así como lo ves, y esto va a ser visto con buenos ojos. Pues no hay alternativa, no hay solución. Jesús dijo, esto tiene que acontecer. Pero ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? Ahí está la pregunta. Ahí empieza el cuestionamiento. ¿Qué sucederá? La palabra del Señor ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 13 empieza a manifestarse lo que decía en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3, terminando diciendo que se tiene que manifestar el hijo del pecado, el hijo de la maldad tiene que manifestarse. ¿Y quién va a ser? Va a ser lo que se determina y habla la palabra del Señor, el anticristo. Ese va a ser el anticristo. No vamos a entrar en ese tema en profundidad, pero ese va a ser el anticristo. Va a ser el que va a ser visto con buenos ojos. Este va a ser el anticristo, el que va a ser visto con buenos ojos, pero que dice la palabra del Señor que va a traer paz sobre las naciones, va a traer resolución a los problemas, va a ser visto con buenos ojos por toda la humanidad. Pero he aquí los cristianos, los conocedores de la palabra del Señor, tenemos que abrir nuestros ojos, porque este anticristo se opondrá a todo lo que se llama Dios. Se opondrá a todo lo que se llama Dios. Traerá resolución, traerá soluciones a los problemas políticos, a los problemas económicos, a los problemas de salud. Traerá soluciones que son simplemente pasajeras, transitorias, pero en ese transcurso del que trae soluciones, pero también va a ser el que se oponga a todo lo que se llama Dios. Sí, a todo lo que se llama Dios se va a oponer, querido hermano. Se va a oponer a todo lo que se llama Dios. Y es allí donde esta personalidad, este personaje, va a buscar que se le adore. Y todo el mundo le adorará, dice la palabra de Dios. Todo el mundo se rendirá delante de él, menos los hijos de Dios, menos los hijos del Señor. Por eso yo te estoy advirtiendo en esta noche, menos los hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que buscará que le adoren, ¿sí? Y no será la primera vez que hace esto el enemigo. No es la primera vez. Si no, preguntemos a la historia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué es lo que sucedió? Las políticas hicieron que adoraran la imagen. ¿Qué le pasó a Daniel? Las políticas hicieron que adoraran una imagen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se rindieron a la imagen, así como Daniel tampoco se rindió a la imagen, sino por el contrario, ellos siguieron adorando a Dios, siguieron clamando a Dios, siguieron orando al Señor. Yo quiero decirte que es tiempo de seguir orando, de seguir clamando, de seguir estudiando la palabra del Señor. No nos podemos quedar, ¿sí?, en la ignorancia, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna, ¿sí? Todos tengan vida eterna. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 24? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De esto es lo que habla la palabra de Dios. Se va a levantar el anticristo. Va a hacer señales y dice la palabra del Señor que aún hará descender fuego del cielo. Imagínate cuando alguien haga descender fuego del cielo. Imagínate cuando alguien traiga paz a la tierra. Imagínate cuando alguien traiga solución y dé sanidad y resuelva los problemas económicos. Imagínate y que diga, ahora me van a adorar. Toda la tierra se va a rendir a Él. Toda la tierra se va a rendir a Él.
menos los hijos del Señor, porque tratará de engañar, dice, tratará de engañar, va a ser algo que va a tratar de hacerlo, va a presionar para que los hijos de Dios también le adoren. Adoren a este personaje, adoren a esta imagen, a ese poder que va a traer solución a los males que padece la tierra, que padece la humanidad. Pero yo quiero decirte que Dios no está considerando, no está determinando que venga el bien sobre la tierra, sino por el contrario, van a suceder cosas trágicas, catastróficas, de las cuales nosotros tenemos que estar advertidos, y entre medio de ello el engaño, y tratará de engañar aún a los mismos escogidos. Sí, tratará de engañar aún a los mismos escogidos. Imagínate cuando aparezca alguien en tu barrio y haga descender fuego del cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a declarar y vas a adorar al poder de aquel que está haciendo tremenda señal. Yo quiero decirte que estás advertido por la palabra del Señor que estas cosas van a acontecer. Entonces tratará de engañar. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? Sucederá que el anticristo va a empezar una persecución para todos aquellos que no le adoren. Va a empezar una persecución, así como hubo una persecución contra Sadrach, Mesach y Abednego, así como persiguieron a Daniel porque no quisieron adorar la imagen. Eso mismo se va a repetir en el final de los tiempos, y eso está determinado en la palabra del Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Va a empezar a ver la persecución. Primero va a tratar de engañar aún a los mismos escogidos, y al que no pueda engañar va a empezar a ver una persecución. Sí, querido hermano, va a empezar a ver una persecución, y va a empezar a ver una persecución, y va a sumar fuerzas, y va a asumir fuerza, va a sumar ejército para pelear contra los hijos de Dios. Sí, va a pelear contra los hijos del Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Entonces el dragón se llenó de ira, hablando del anticristo. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no le va a adorar, hay un pueblo que no va a reconocer su supremacía, no va a reconocer su señorío. Entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, contra el resto de los de la descendencia de ella. Es decir, contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, es decir, contra todos los hijos de Dios, contra todos los hijos del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, hay un remanente que va a guardar el testimonio, que va a guardar su fe, que va a guardar la palabra del Señor Jesucristo. Y contra ellos va a venir, dice, el dragón y va a hacer guerra. Esta es la guerra del Armagedón. Esta es la guerra donde se complotan todos los pueblos, los ejércitos para luchar frente a la iglesia, frente a los hijos, frente a la mujer y su descendencia, frente al pueblo de Israel y frente a aquellos que hemos sido injertados por fe, ¿sí? Como pámpanos en la vid. Frente a ello viene una gran persecución primero y después viene una guerra a la cual el dragón con mucha ira, dice la palabra del Señor, con mucha ira, viene contra Israel y contra los hijos del Señor que han guardado el testimonio y la fe en Cristo Jesús. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice literalmente la palabra de Dios. Entonces habrá allí una guerra y habrá allí lo que sucederá. Allí habrá lo que se levantará contra todo lo que se llama Dios. Se levantará contra todo lo que se llama Dios. Contra la iglesia, cuando dice la mujer,
contra, ¿sí?, el testimonio, contra la iglesia y los que han creído en el Señor, ¿sí?, y contra todo lo que se llama Dios y los que han guardado la fe en Cristo Jesús. Es decir, contra toda la historia de la iglesia, desde el pueblo de Israel a nuestros días, va a ser la guerra, va a declarar el anticristo la guerra para con la iglesia. Sí, querido hermano, va a declarar, pero yo te tengo buenas noticias, ¿sí? Te tengo buenas noticias, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis capítulo 11, el versículo 15, que es lo que dice la palabra del Señor. Allí te tengo buenas noticias. ¿Qué es lo que dice? Porque lo que acabamos de leer son acontecimientos que están dentro de la séptima trompeta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Es aquí cuando viene el día glorioso, santo del Señor. Cuando viene el gran día de Dios, así lo vas a leer en los profetas. Cuando viene el gran día del Señor, cuando venga el Señor, ¿sí?, sobre las nubes. Lo vas a leer de muchas maneras, pero habrán acontecimientos importantes aquí en la tierra. Habrán acontecimientos importantes aquí en la tierra que lo determina el apóstol Pablo cuando habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, donde habla la palabra del Señor. Yo no quiero introducir mucho detalles bíblicos, pero yo quiero decirte que cuando estas cosas acontezcan, cuando se levante el gran dragón contra la iglesia, contra la mujer, contra su testimonio, contra los que guardan la fe en Cristo Jesús, esto es en el momento determinado por la palabra de Dios, que es la séptima trompeta, y después de esta no hay más. Entonces es allí donde dice el apóstol Pablo: y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Sucederá algo glorioso, algo asombroso, donde las tumbas se abrirán y todos los cuerpos que han muerto en Cristo serán resucitados y sus cuerpos glorificados, sin defecto, a la perfecta juventud, dice la palabra del Señor. Y los que estamos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos alzados así a las nubes para estar para siempre con el Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo, querido hermano? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero alentarte en esta hora y en este día con esta palabra gloriosa, porque así como Dios ha determinado que han de suceder, como vienen sucediendo, como nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, guerra, hambre, muerte, pestilencia, la ciencia ha aumentado. Hoy día los cristianos están siendo engañados, están siendo apartados de la fe. Muchos voluntariamente se han apartado, han apostatado de la fe en el Señor Jesucristo. Señales de los tiempos caóticos, la tribulación que viene sobre esta tierra, la persecución del anticristo levantándose contra todo lo que se llama Dios y contra todo el que proclama al Señor. Vendrá la guerra, la persecución, pero quiero decirte, hermano, que así como viene todo esto sobre la tierra, también viene el día glorioso de Dios, en el cual los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados y alzados juntamente con ellos en las nubes para estar no un ratito, sino para siempre, dice el apóstol Pablo, con el Señor. Y yo quiero alentarte, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: alentaos los unos a los otros con estas palabras, con la palabra de que a pesar de que hay problemas, de que vendrán días difíciles, de que vendrán muerte, de que sufriremos persecución, de que se nos tratará de engañar, de que alguien tratará de suplantar a Dios sobre esta tierra, de que en medio de este caos espiritual que viva la humanidad, yo quiero decirte que hay una esperanza que es guardar la fe, guardar el testimonio, no apartar
apartarse de Dios, porque un día la final trompeta sonará, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán. Sí, querido hermano, si la muerte nos sorprende, hay esperanza, porque los que muramos en Cristo, los que han muerto en Cristo, serán resucitados. Y si el Señor viniere en este tiempo, que no es de extrañar, que ya estamos viviendo tiempos del fin, yo quiero decirte que aunque estemos viviendo circunstancias agobiantes, estemos viviendo problemas, pestilencia, hambre, guerra, terremoto, persecución, yo quiero decirte que hay esperanza, porque viene el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde un día Él levantará su iglesia para reinar, para gobernar, para habitar por siempre con el Señor, dice el apóstol. Yo no sé si usted puede estar creyendo, yo no sé si usted puede estar asimilando y puede estar entendiendo lo que ha de suceder, lo que tiene que venir, pero por sobre todas las cosas, que si tú guardas la fe y el testimonio en Cristo Jesús, yo quiero decirte que tienes una esperanza garantizada de que Dios viene por su iglesia. Así que yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, yo no quiero indagar mucho en temas proféticos. Yo quiero ser claro como Dios es claro, para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna, ¿sí? Para que todos tengan vida eterna. A eso es que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a eso. Por ahí es secundariamente la bendición. Hemos predicado de la bendición, pero por sobre todas las cosas tenemos que predicar de la resurrección. No, hemos predicado de la sanidad, sí es importante, porque también por sus llagas somos sanados, pero ¿qué importa si a veces es más importante entrar al reino de los cielos, si fuera posible, aunque sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, pero es más importante que tener los dos ojos, las dos manos, las dos piernas, es más importante entrar en el reino de los cielos, dijo Jesús. Entonces yo quiero decirte, hermano, que aquí hay orden de prioridad, y este es el tiempo donde debemos predicar acerca de la venida del Señor Jesucristo y de los acontecimientos que anticipan su venida, que marcan como señal la venida del Señor. Así que yo espero que en esta noche, querido hermano, querido amigo, la palabra del Señor te haya sido útil, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, te haya sido útil para instruirte, te haya sido útil para corregirte en caso que fuere necesario, que la palabra de Dios te haya sido útil en esta noche, para que no te dejes engañar, para que no seas un apóstata de la fe y te apartes del Señor. Yo quiero decirte que son acontecimientos que necesariamente tienen que acontecer, pero damos gracias a Dios, le damos la gloria a Dios, que a pesar de todo lo sombrío y pesimista que uno puede ser de los acontecimientos, porque Dios dice que tienen que suceder, yo quiero decirte que al final va a resplandecer la luz. Al final va a resplandecer la luz, y los que estén en Cristo van a ser justamente recompensados. Los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados y alzados a las nubes con el Señor. Yo quiero decirte que hasta ahí termina una parte del acontecimiento de la historia, porque después de este acontecimiento, después de que los muertos en Cristo resuciten, de los que están aquí en la tierra, de que seamos alzados con el Señor en las nubes, que esto lo determina la séptima trompeta, yo quiero decirte que después de esto viene el caos sobre la tierra. Había caos de todo lo que te enumeré. Yo quiero decirte que después de esto sí viene realmente un caos. Vienen las 7 copas de ira del Señor, las 7 copas postreras. Allí vendrá el castigo para todos los que no creyeron en el Señor, para todos los que no aceptaron a Dios, para todos los que apostataron de la fe, para todos los que no se fueron en la primera resurrección, como dice el apóstol Pablo. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Yo no quiero entrar ya en ese tema, es un tema más amplio,
pero yo quiero decirte, querido hermano, que hay acontecimientos que si todo lo que hemos hablado, que son acontecimientos pesimistas, catastróficos, dramáticos, ¿sí?, que han de marcar la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, lo que sucede después es peor, es peor. Por eso que espero que tengas parte en el arrebatamiento de la iglesia, en la primera resurrección, porque lo que viene después, las 7 copas postreras, las copas de ira que son derramadas sobre la tierra, yo quiero decirte, hermano, que es catastrófico. No quiero enumerártelas. ¿Por qué? Porque pretendo que no te encuentres en ese acontecimiento. Espero no encontrarme en ese acontecimiento. Por eso que le sirvo a Dios, por eso que no me aparto del Señor, por eso que trato de afirmarme y buscar las fuerzas del Señor para no ser un apóstata más que le dé la espalda a Dios. No, por el contrario, quiero seguir sosteniendo mi fe y el testimonio en Cristo Jesús, para que el día que cuando Él venga sea hallado digno para estar en su presencia. Así que le damos gracias al Señor, le doy la gloria a Dios. Gracias al Dios por esta noche, en particular, noche domingo de resurrección, donde hemos hablado de la palabra del Señor. Pueda que la palabra del Señor en esta noche haya servido a tu vida para incrementar tu fe, para que puedas seguir sirviendo a Dios. Así que le doy gracias al Señor por todos aquellos que se han sumado y están escuchando palabra de Dios. Y vamos a orar en esta hora, vamos a orar a Dios, le vamos a dar gracias al Señor. En medio de estos tiempos, que solo es principio de dolores, vendrán tiempos aún donde sufriremos más dolores, en los cuales también debemos estar preparados para advertir los tiempos, estar conociendo la adversidad y ser agradecidos aún por lo que vendrá, que es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, bendito Dios. Agradecemos, Señor, tus misericordias. Agradecemos tu bondad, Dios mío, por el simple hecho de darnos conocimiento, entendimiento de tu palabra, Dios mío, para poder definir los tiempos en los que vivimos, Señor. Entendemos, Señor, que son tiempos de fin, del fin de los tiempos, Señor. Amado Dios, en el cual tú nos adviertes, amado Dios, en el cual tú nos alienta y nos fortalece, Dios mío, para poder ser dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán. Gracias te damos, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, te ruego por cada uno, Señor, de aquellos que en cualquier lugar invoquen tu nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te doy en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.